Este mes me casé con Zach, el amor de mi vida. Como recién casados deberíamos estar disfrutando la alegría de nuestra luna de miel, planeando nuestro futuro juntos o simplemente disfrutando la dicha de comenzar este nuevo capítulo. En cambio, me encuentro buscando desesperadamente claridad y consejo, porque mi padre está haciendo mi vida insoportable. No puedo evitar preguntarme, ¿soy yo quien tiene la culpa aquí? Déjeme darte el contexto completo. El problema se remonta a mi decisión de invitar a mi padre a acompañarme al altar en mi boda. En la superficie, esto podría sonar como un gesto dulce y típico. Sin embargo, es fundamental entender que mi padre y yo nunca hemos estado cerca, principalmente debido a su actitud hacia mí durante toda mi vida. Mi madre falleció mientras me daba a luz. En ese momento crucial, mi padre ni siquiera estaba presente. Él se encontraba lejos en un viaje de trabajo cuando todo sucedió. Cuando mi madre entró en labor inesperadamente, surgieron complicaciones graves que nadie anticipó. Ella sufrió una hemorragia severa, y a pesar de todos los esfuerzos desesperados de los doctores, no pudieron salvarla. La perdimos esa noche. Cuando mi padre finalmente regresó a casa, se encontró con la noticia más devastadora que cualquier persona podría recibir. Su esposa había fallecido. Todo lo que le quedaba en este mundo era yo, una recién nacida, a quien nunca había conocido y quien, en sus ojos llenos de dolor y resentimiento, era directamente responsable de la muerte de su amada esposa. Esto estableció el tono para absolutamente todo lo que siguió en nuestra relación. Ahora bien, entiendo en algún nivel profundo que perder a mi madre de la forma en que lo hizo debe haber sido absolutamente devastador para él. El dolor de perder a tu pareja en circunstancias tan trágicas es algo que no puedo ni imaginar completamente. Pero con el paso de los años, quedó dolorosamente claro que su dolor se había transformado en un resentimiento profundo y constante hacia mí. Ese resentimiento no era sutil ni oculto, era fuerte, palpable y completamente evidente en cada aspecto de cómo me trataba día tras día. A menudo sentí como si estuviera cargando el peso aplastante de la culpa por algo sobre lo que no tenía absolutamente ningún control, simplemente porque yo era el bebé que sobrevivió cuando mi madre no lo hizo. Era una carga invisible pero increíblemente pesada que llevaba sobre mis hombros cada día de mi infancia. Mi hermana mayor, María, quien es 4 años mayor que yo, una vez me reveló algo que me rompió el corazón. Me contó que durante mis primeros años de vida, papá ni siquiera podía mirarme a los ojos. Ella recordaba claramente cómo él le decía a todos los que quisieran escuchar que yo le recordaba demasiado a mamá y que simplemente no podía soportar eso. El dolor era demasiado intenso para él. Al parecer, papá contrató a una niñera de tiempo completo casi inmediatamente después de que nací, y yo quedaba prácticamente todo el día con ella, desde el amanecer hasta el anochecer. Como resultado directo de este abandono emocional, pasé toda mi infancia sintiéndome profundamente descuidada, no deseada y completamente rechazada. Este rechazo constante era algo que crecí sintiendo en lo más profundo de mi ser, incluso si nunca fue directamente expresado en palabras hacia mí. Mientras otros niños tenían un padre amoroso en quien podían confiar, buscar consuelo y sentirse protegidos, el mío me trataba como si apenas existiera en su mundo. Era como ser un fantasma en mi propia casa. Por otro lado, María siempre fue la clara e indiscutible favorita de papá. Esto no solo es mi perspectiva subjetiva o mis sentimientos heridos hablando, es un hecho objetivo que tanto María como yo hemos admitido abiertamente durante todos estos años. Mi padre ni siquiera intentaba ocultar o disimular cómo la colmaba constantemente de atención, cariño y cuidado, de formas que yo solo podía soñar con recibir algún día. Ella era la niña dorada de la familia, la que brillaba con luz propia, la que no podía hacer absolutamente nada malo a los ojos de papá, mientras yo simplemente estaba ahí, existiendo en las sombras, invisible e ignorada. Recuerdo vívidamente que después de cumplir 10 u 11 años, me asignaron sin discusión el papel de ayudante principal de la familia. Papá me ordenaba constantemente que hiciera todas las tareas del hogar imaginables, mientras María quedaba completamente exenta de mover siquiera un dedo para ayudar. Cuando reunía el coraje de preguntarle por qué existía esta injusticia tan obvia, él lo justificaba diciendo que María necesitaba enfocarse completamente en sus estudios y no debería ser molestada con tareas mundanas como lavar los platos o hacer la lavandería.
Pero para mí, su respuesta era completamente diferente. Decía con total naturalidad que yo debía aprender a manejar todas estas cosas domésticas porque no era tan académicamente brillante como María y probablemente terminaría siendo ama de casa de todos modos. Obviamente, esto era profundamente injusto e hiriente, pero a él genuinamente no le importaba en absoluto mi dolor o mis sentimientos. Yo simplemente quedaba para recoger todas las piezas y hacer todo el trabajo. Limpiaba cada rincón de la casa, fregaba los pisos hasta que brillaran, doblaba montañas interminables de ropa, y si alguna vez me atrevía a quejarme o a pedir ayuda con algo, papá se enojaba inmediatamente. Sus amenazas eran constantes. Me castigaría severamente o me quitaría mi teléfono, lo que cuando era niña y adolescente sentía como el castigo más cruel y definitivo posible. Si quería algo especial, un nuevo atuendo para la escuela, un libro que me interesaba, cualquier cosa que me hiciera feliz, me decían rotundamente que era completamente innecesario o simplemente un desperdicio total de dinero. Mientras tanto, María parecía conseguir absolutamente todo lo que su corazón deseaba sin siquiera pensarlo dos veces o tener que pedirlo con insistencia. Era como si viviera en un mundo completamente diferente al mío. Si yo estaba varada en algún lugar después de la escuela o alguna actividad y llamaba desesperadamente para que me recogiera, él simplemente me decía con frialdad que lo resolviera por mi cuenta, incluso si eso significaba caminar sola a casa durante kilómetros bajo el sol ardiente o la lluvia. Pero si María necesitaba que la llevaran a cualquier lugar, sin importar si papá estaba apenas a 5 minutos de distancia o a 1 hora completa de camino, él dejaba absolutamente todo lo que estuviera haciendo para estar allí para ella sin el menor cuestionamiento. No había preguntas incómodas ni excusas débiles, solo una dedicación absolutamente inquebrantable para satisfacer cada una de sus necesidades. La injusticia de todo esto era completamente enloquecedora y me consumía por dentro. Con el tiempo, María también comenzó a aprovechar deliberadamente la inclinación natural de papá de favorecerla para hacer mi vida aún más difícil y miserable de lo que ya era. Por ejemplo, si algo alrededor de la casa se rompía, un plato, un adorno, lo que fuera, ella inmediatamente me culpaba sin dudarlo, sabiendo perfectamente bien que no importaba cuánto lo negara con vehemencia o explicara detalladamente lo que realmente había pasado, papá siempre se pondría automáticamente de su lado y me castigaría severamente sin siquiera escuchar mi versión de los hechos. María también usaba cruelmente mi amor genuino por las artes y manualidades como una forma constante de menospreciarme y humillarme. Siempre he sido una persona naturalmente creativa, encontrando verdadera alegría y paz interior en hacer cosas hermosas con mis manos. Pero María usaba esta pasión inocente contra mí de las formas más hirientes posibles. Se burlaba de mí constantemente frente a papá, diciendo con desprecio cómo yo era completamente infantil e inmadura y cómo las artes y oficios eran solo para perdedores sin futuro. Y lo peor de todo es que papá no hacía absolutamente nada para defenderme de estos ataques crueles. En cambio, él se unía activamente a ella y se burlaba de mí a mi lado, riéndose de mis intereses y pasiones. Eso dolía profundamente de lo que las palabras pueden expresar, porque era algo que genuinamente me hacía feliz en medio de tanta tristeza, y aún así se convirtió en otra razón más para que mi familia me tratara como si no estuviera a la altura de sus expectativas imposibles. En las ocasiones cuando no estaba de acuerdo con papá sobre algo, o intentaba defenderme a mí misma de las acusaciones injustas, María inmediatamente se abalanzaba para defenderlo con ferocidad, pintándome ante todos como una niña irrespetuosa, difícil y desagradable que solo causaba problemas en la familia. Una vez, durante una discusión particularmente intensa y dolorosa, ella incluso llegó tan lejos como para decirme con veneno en sus palabras que mamá habría estado profundamente avergonzada de haber dado a luz a alguien como yo. No se detuvo ahí. Agregó con crueldad que ella personalmente deseaba haber sido ella quien hubiera muerto en lugar de mamá, ya que yo estaba haciendo la vida de ella y de papá absolutamente miserable con mi mera existencia. Esa declaración me destrozó completamente el alma en 1000 pedazos. ¿Te imaginas lo que sucede internamente cuando escuchas tales cosas devastadoras de tu propio hermano y padre casi cada día? Aprendes a vivir sumergida en la culpa constante y empiezas a convencerte de cosas terribles sobre ti misma.
Debido a todo esto, aprendí a ser extremadamente precavida y cautelosa alrededor de María y papá todo el tiempo. Sentía como si estuviera caminando perpetuamente sobre frágiles cáscaras de huevo, constantemente en guardia máxima para evitar hacer o decir cualquier cosa que pudiera desencadenar su crítica despiadada o castigo severo. Estaba absolutamente cansada de ser culpada injustamente por la muerte de mamá una y otra vez. Empecé a contar obsesivamente los años, meses y días hasta que finalmente pudiera irme a la universidad y escapar de ese ambiente tóxico. Cuando finalmente conseguí la oportunidad dorada de irme, no miré atrás ni una sola vez. Me mudé lejos y conseguí mi propio trabajo para poder mantenerme completamente por mi cuenta. Sentí como si finalmente tuviera una verdadera muestra de libertad real, la capacidad preciosa de vivir mi vida en mis propios términos, sin la sombra oscura y constante de mi padre y mi hermana colgando pesadamente sobre cada aspecto de mi existencia. Después de mudarme, las cosas con papá mejoraron superficialmente un poco, no porque nos volviéramos genuinamente más cercanos emocionalmente, sino simplemente porque no nos veíamos físicamente tan a menudo. La distancia física hizo las cosas mucho más fáciles para evitar las peleas constantes o los encuentros tensos y cargados de resentimiento. Mientras tanto, María, quien nunca mantuvo un trabajo constante ni estable en su vida, se quedó cómodamente viviendo con papá sin pagar ni un centavo de alquiler. Durante todos estos años, ella afirmaba orgullosamente a todos los que quisieran escuchar que esta era su estrategia inteligente para ahorrar dinero sabiamente, cuando en realidad yo sabía perfectamente que ella simplemente disfrutaba inmensamente ser mimada y favorecida constantemente por mi padre. A él le encantaba cuidarla como si todavía fuera una niña pequeña, incluso aunque ella era una adulta completamente desarrollada que debería haber sido enseñada hace mucho tiempo a ser más independiente y responsable de su propia vida. Un año, durante la Acción de Gracias, papá nos había invitado formalmente a mí y a mi entonces novio a pasar las vacaciones completas en su casa. Honestamente no estaba para nada encantada con esa idea, ya que no estaba cerca de ellos emocionalmente, pero acepté finalmente por simple cortesía básica. Mi novio y yo decidimos que queríamos permanecer solo 3 noches en lo máximo y luego pasar el resto del largo día festivo con su familia, donde las cosas eran infinitamente más cálidas, acogedoras y genuinamente llenas de amor. Cuando María finalmente conoció a mi ex durante esa fatídica visita de Acción de Gracias, las cosas dieron un giro dramático para lo peor. Desde el primer momento en que fueron presentados formalmente, ella comenzó a coquetear constantemente con él de maneras que se sentían completamente inapropiadas y descaradas. Seguía llenándolo incesantemente de cumplidos exagerados, llamándolo increíblemente guapo y hermoso, mientras simultáneamente me menospreciaba sutilmente, diciendo cosas como que nunca pensó que su hermana tan fea terminaría con alguien tan atractivo como él. Obviamente me sentí profundamente ofendida por sus comentarios hirientes, pero no quería iniciar una pelea desagradable con ella directamente frente a mi entonces novio y arruinar completamente el ambiente. Sin embargo, su comportamiento inaceptable cruzó definitivamente la línea cuando comenzó a buscar activamente excusas constantes para tocarlo físicamente. Roces aparentemente inocentes pero deliberados en su brazo, inclinándose innecesariamente demasiado cerca de su cara o toques supuestamente juguetones en su hombro. No solo era extremadamente incómodo para mí presenciar esto, era increíblemente irrespetuoso hacia nuestra relación. Fue entonces cuando intenté manejar la situación con toda la madurez que pude reunir. La llevé cuidadosamente a un lado en privado y cortésmente le pedí que bajara el tono de su comportamiento, explicándole pacientemente que su conducta podría estar haciéndolo sentir genuinamente incómodo. Pero María, siendo completamente fiel a su forma habitual, me ignoró completamente, diciendo desdeñosamente que yo estaba exagerando ridículamente y que debería dejar de arruinar la noche con mis supuestos celos infundados.
Descartó completamente todas mis preocupaciones legítimas como si fueran triviales y sin importancia, incluso riendo abiertamente de mí como si yo fuera la que estaba comportándose irracionalmente. Después de la cena, papá subió directamente a su habitación en el piso superior, dejándonos a mí, a María y a mi ex completamente solos para ver una película juntos en la sala de estar. Lo que debería haber sido una noche acogedora, relajante y agradable, se transformó rápida y dolorosamente en otra situación profundamente incómoda y tensa. A lo largo de toda la película interminable, María seguía constantemente encontrando razones absurdas para jugar a pelear físicamente con mi ex como si fuera una niña inmadura, empujándolo repetidamente, burlándose de él de formas coquetas y recostándose invasivamente en su espacio personal sin ningún respeto por los límites. Lo que hizo la situación incluso mucho peor fue que mi ex claramente parecía estar disfrutando completamente toda la atención femenina que recibía. Aunque honestamente no diría que estaba abierta y obviamente reciprocando su coqueteo descarado, ciertamente no estaba haciendo nada significativo para desalentarlo tampoco. Viéndolos a ambos interactuar de esa manera tan íntima, me sentí completamente marginada y excluida, como si me hubiera convertido en una tercera rueda totalmente innecesaria entre mi propio novio y mi hermana. Era profundamente humillante y doloroso. En algún punto crítico durante la película, simplemente no pude soportarlo ni un segundo más. Estaba completamente agotada tanto emocional como físicamente, y el peso aplastante de sentirme tan faltada al respeto en la casa de mi propia familia era simplemente demasiado para procesar. Me disculpé educadamente y subí las escaleras para intentar dormir, dejándolos completamente solos abajo para que terminaran la película juntos. Pensé ingenuamente que mi novio eventualmente subiría y se uniría a mí en mi habitación como era lo lógico y esperado, pero nunca lo hizo en toda la noche. A la mañana siguiente me desperté inusualmente temprano y la casa entera estaba inquietantemente tranquila y silenciosa. Algo se sentía terriblemente mal de inmediato, especialmente cuando finalmente me di cuenta de que mi entonces novio no había dormido absolutamente nada a mi lado durante toda la larga noche. Preocupada y cada vez más sospechosa, decidí bajar cuidadosamente las escaleras para verificar dónde estaba, pensando quizás optimistamente que se había quedado dormido accidentalmente en el sofá mientras terminaba de ver la película. Pero no estaba allí en absoluto. Un pozo oscuro y pesado de presentimiento comenzó a formarse intensamente en mi estómago mientras pensaba frenéticamente en dónde más podría estar en la casa. Contra absolutamente todo mi mejor juicio y las señales de advertencia en mi mente, caminé lenta y temerosa hasta la habitación cerrada de María, mi corazón latiendo violentamente en mi pecho como nunca antes. Con manos temblorosas, abrí cuidadosamente la puerta y allí estaban ellos, haciendo realidad mis peores miedos y pesadillas directamente ante mis ojos incrédulos. Mi ex y mi hermana estaban durmiendo profundamente en la cama juntos, medio desnudos y claramente habían pasado la noche íntima juntos. En el piso desordenado junto a ellos había 2 botellas de vino completamente vacías y varios vasos usados esparcidos. La vista devastadora me hizo sentir físicamente enferma hasta lo más profundo de mi núcleo. Mi cabeza daba vueltas violentamente con oleadas de incredulidad, traición y enojo puro al darme cuenta completamente de que él realmente había estado íntimamente con mi hermana durante la noche. De todas las personas en el mundo entero con las que podría haberme traicionado, era María, mi propia hermana de sangre, la única persona que ya había dedicado gran parte de su vida a hacer mi existencia absolutamente miserable desde que tengo el primer recuerdo. No pude absolutamente contener la explosión de mi rabia justificada. Grité a todo pulmón, sobresaltándolos violentamente y despertándolos bruscamente de su sueño. Ambos me miraron completamente sobresaltados, confundidos y entraron en pánico total cuando comencé a lanzarles furiosamente todas las almohadas que encontraba.
Mi ex inmediatamente empezó a tartamudear patéticas y débiles disculpas, repitiendo una y otra vez mecánicamente que todo había sido un terrible error y culpando conveniente todo al alcohol consumido. Insistió desesperadamente que ambos habían estado supuestamente demasiado ebrios para saber qué estaban haciendo exactamente, como si esa excusa ridícula fuera de alguna manera supuesta para justificar o excusar completamente sus acciones traicioneras. Sus palabras huecas solo me hicieron enojar muchísimo más. La embriaguez no definitivamente borra ni excusa la traición deliberada. Lo que dolió incluso muchísimo más profundamente fue la reacción completamente fría de María ante todo. Nunca, ni una sola vez, se disculpó sinceramente por lo que había hecho. Ni siquiera parecía remotamente avergonzada o genuinamente arrepentida por sus acciones horribles. En cambio, tuvo la audacia y el descaro absoluto de gritarme enojada que saliera inmediatamente de su habitación privada para que ella pudiera vestirse con dignidad. Me gritó furiosamente por supuestamente invadir su sagrada privacidad, como si yo de alguna manera fuera la persona que estaba completamente en el error por atraparlos directamente en el acto de traicionarme. Su completa y total falta de remordimiento genuino, su arrogancia descarada y su intento manipulador de darle completamente la vuelta a la situación para hacerme parecer la villana me dejaron absolutamente sin palabras y temblando de rabia. Cuando finalmente le conté a mi padre exactamente lo que había pasado esa noche terrible, esperaba genuinamente, al menos en un nivel mínimo básico, que él compartiría algo de mi profunda indignación u ofrecería algún tipo de apoyo emocional paterno. Al principio, honestamente, pareció tan sorprendido y horrorizado como yo estaba por la revelación. Por un breve momento fugaz, pensé optimistamente que podría finalmente, por primera vez en la vida, apoyarme incondicionalmente. Pero entonces, su tono cambió drásticamente, casi de inmediato, y me dijo en términos absolutamente inequívocos que aunque supuestamente no apoyaba directamente las acciones cuestionables de María, definitivamente no iba a interferir en absoluto porque María y mi ex eran legalmente adultos responsables, por lo que estaban completamente permitidos de hacer absolutamente lo que quisieran, sin consecuencias. Actuó casual, como si mi hermana durmiendo deliberadamente con mi novio comprometido fuera simplemente un pequeño error desafortunado que podría fácilmente barrerse debajo de la alfombra, en lugar de reconocerlo como la traición familiar monumental y devastadora que realmente era. Lo que hizo la situación incluso infinitamente peor fue exactamente como papá activamente intentó echarme toda la culpa directamente a mí por lo sucedido. Según su lógica completamente retorcida, yo debería haber sido muchísimo más cuidadosa y selectiva sobre el tipo específico de hombre que decidía traer e introducir en nuestra familia. Me dijo directamente que mi ex claramente tenía un carácter moral cuestionable y débil, por lo que era básica y fundamentalmente mi culpa personal por traerlo irresponsablemente cerca del alcance de María. Era absolutamente como si él genuinamente creyera que yo debía haber predicho de alguna manera la traición de mi ex o, peor todavía, que yo conscientemente me había preparado para este devastador dolor emocional. Le recordé enfáticamente que mi hermana definitivamente no era una espectadora pasiva e inocente en toda esta horrible situación. Ella había activa y deliberadamente perseguido románticamente a mi ex, sabiendo perfectamente bien en todo momento cuánto me lastimaría y destruiría emocionalmente verlos juntos. Todavía mi padre minimizó y trivializó completamente su papel activo en todo, casi absolviéndola convenientemente de cualquier responsabilidad mientras dirigía sistemáticamente toda la culpa y el peso enteramente hacia mí, como siempre. Era devastadoramente como si él se negara rotunda y categóricamente a responsabilizar a María por absolutamente cualquier cosa que hiciera, sin importar cuán descarada, cruel o egoístamente hiriente fuera hacia mí. Supe exactamente lo que tenía que hacer para protegerme. Rompí con mi ex inmediata y definitivamente. No había absolutamente ninguna vuelta atrás posible de semejante traición. En cuanto a María, corté todos y cada uno de los lazos existentes con ella después de este incidente. Ella nunca mostró ni una pizca de remordimiento genuino. Mi relación con papá también se fracturó irreparablemente. Su negativa a responsabilizar a María fue la gota definitiva.
No mantuve más contacto con él durante mucho tiempo. Años después, papá tuvo un grave susto de salud que casi lo mata. A pesar del profundo dolor que albergaba, fui yo quien dio un paso adelante para ayudarlo incondicionalmente. Pagué todas sus costosas facturas médicas y contraté cuidadores profesionales las 24 horas. María prácticamente no hizo absolutamente nada útil para ayudar en su recuperación. Durante ese periodo vulnerable, los ojos de papá finalmente se abrieron completamente a la verdad sobre quién realmente estaba ahí para él. Se disculpó sinceramente, reconociendo todo el daño causado. Por primera vez sentí que realmente veía mi dolor acumulado. Comenzamos muy lentamente a reconstruir cautelosamente nuestra relación dañada. Cuando finalmente planeé mi boda soñada, invitar a papá pareció lo correcto después de nuestra reconciliación. Pero invitar a María estaba completamente fuera de discusión absoluta. Ella nunca se había disculpado sinceramente. Papá comenzó a presionar intensamente para que le invitara, diciendo que había cambiado completamente. Le pregunté directamente si realmente había cambiado, ¿por qué nunca se disculpó? Papá insistió tercamente en que dejara todo el pasado doloroso enterrado. Argumentó persistentemente que mi boda era la oportunidad perfecta para un nuevo comienzo familiar completo. No podía creerlo. Después de absolutamente todo, quería que perdonara sin reconocimiento del daño. Dije firmemente no. Entonces papá declaró ultimátum, que si María no era invitada formalmente, él tampoco asistiría ni me acompañaría al altar como padre. Intentó manipularme emocionalmente diciendo que su ausencia notoria causaría chismes familiares devastadores. Lo desinvité completamente, sin dudarlo. Le pedí a mi abuelo paterno que me acompañara al altar. Él aceptó profundamente honrado. Mi boda fue absolutamente hermosa y perfecta. El abuelo me acompañó con inmenso orgullo visible. Celebramos rodeados de gente que genuinamente me amaba. Fue el nuevo comienzo que siempre soñé. Después, papá lanzó un berrinche masivo e infantil. Estaba furioso porque le pedí al abuelo que tomara su lugar sagrado. Lo que realmente lo enfureció fue el generoso regalo del abuelo. Durante la recepción emotiva, el abuelo anunció sorpresivamente que me daba su preciada casa de vacaciones como regalo de bodas. Dijo que yo apreciaría verdaderamente el valor de la familia. Papá, como hijo único, siempre asumió que heredaría absolutamente todo. Ahora me la había dado directamente. Lo vio como traición imperdonable. Desde entonces, papá y María me acusan implacablemente de robar la casa que supuestamente les pertenece. Hoy me reuní finalmente con papá cara a cara. Le dije absolutamente firmemente que no daría la casa bajo ninguna circunstancia. El abuelo me la dio libremente y su decisión es completamente definitiva e irreversible. Papá no lo tomó nada bien. Me llamó egoísta manipuladora. Entonces lo miré directamente a los ojos y pregunté, ¿por qué me odias tanto después de todo? ¿Qué te he hecho realmente? Finalmente confesó la verdad completa y devastadora que había ocultado. Nunca quiso un segundo hijo en absoluto. Cuando mamá quedó embarazada de mí, él estaba completamente en contra desde el principio. A pesar de todas las serias advertencias médicas sobre los enormes riesgos para su salud, mamá insistió valientemente en tenerme de todas formas. Papá desesperadamente le pidió repetidamente que abortara para salvar su vida. Cuando ella trágicamente murió dándome a luz, me culpó completamente. Me dijo que durante muchísimos años deseó fervientemente que yo nunca hubiera nacido. A medida que crecí y me parecía cada vez más físicamente a mamá, solo intensificó exponencialmente su dolor insoportable. Mi corazón se quebró escuchando esto. Dijo que solo después de que lo cuidé desinteresadamente tras su enfermedad, finalmente se dio cuenta de que también era profundamente como mamá en mi generosidad natural. Fue entonces que sintió culpa abrumadora. Admitió que María siempre era emocionalmente más fácil para él porque nunca le recordaba dolorosamente a mamá. Esperaba que mi boda arreglara mágicamente todo presentándonos como familia perfectamente unida. Cuando lo desinvité completamente, sintió que le robé cruelmente su sagrada experiencia como padre presente. No podía creer lo que escuchaba salir de su boca. Después de absolutamente todo el sufrimiento causado, todavía tenía la audacia de culparme. Le dije que claramente nunca sería suficientemente buena para satisfacer sus expectativas imposibles. Había terminado completamente de intentar arreglar lo irreparable con él. Le dije que si volvía al hospital gravemente enfermo, no esperara que pagara ninguna factura ni lo ayudara. Debería confiar en su preciosa María, quien ni siquiera maneja sus propias finanzas mensuales básicas.
Me fui rápidamente de ahí. Desde entonces ha llamado incesantemente, pero no contesto nunca. He terminado con su presencia tóxica. Quiero concentrarme en mi matrimonio feliz. Mi esposo, Zach, ha sido apoyo incondicional. Entiende perfectamente mi situación y me respalda completamente siempre. Papá sigue enviando mensajes interminables, llenos de disculpas vacías, esperando que reconsidere. Dice que me necesitará cuando esté enfermo futuro, pero sus palabras suenan huecas. Demasiado poco, demasiado tarde para reparar décadas. María me envió mensaje furioso culpándome por absolutamente todo. Dice que es injusto amenazar con cortar a papá. Afirma que ella también creció sin madre por mi culpa. Dice que soy maldición familiar. Incluso amenaza que tendré mi karma eventualmente. No desperdicié tiempo respondiéndole nada. La bloqueé permanentemente. La casa es legalmente mía y no hay absolutamente nada que pueda hacer. Esta es mi historia completa. Una vida de rechazo constante, favoritismo obvio y traición familiar. Pero también de encontrar fuerza interior, establecer límites saludables y construir mi propia familia amorosa con Zach. Finalmente, estoy completamente libre para vivir.